Somos todos oídos. ¿Uno con ella? ¿Señor? No, ¿No? no señor. Bueno, son por ahí 15 minuticos o ¿Dónde 20 está Toño? minuticos para que no se vayan a ir a los 5 minutos ni a los 10 minutos. Vale. No. Buenas tardes, yo soy el patrullero García López, de aquí de la Policía Nacional del Pantano de Vargas. Les voy a describir cuánto mide este monumento, en qué año lo hicieron y quién lo construyó. La plataforma mide 100 metros de larga, 33 metros de ancho. Cada caballo de esos pesa 2,5 toneladas. La estructura en total pesa más de 2.000 toneladas. Lo construyeron en 1968. Fue construido por el maestro Rodrigo Arenas Betancur de Fredonia, Antioquia. Fue el mismo que hizo el Bolívar Desnudo de Pereira, el Córdoba de Río Negro, el Cristo de la Miseria, la Gaitana de Neiva y muchas obras más. Duró 4 años la construcción de este monumento, lo inauguraron en 1969. Tiene 40 metros de alto también. Bueno, la pregunta que todo mundo se hace aquí cuando viene por primera vez aquí al pantano de Vargas, a observar un pantano, una laguna y no ven nada, ningún pantano, se van bravos. Resulta que ya no hay ningún pantano, pero hace 197 años, exactamente para 1819, todo esto plano que ustedes ven desde por allá hasta la entrada de Duitama, los que conozcan Duitama, Sogamoso, todo eso, era un pantano, medía entre 2 y 5 metros de profundidad. Con el tiempo las aguas fueron drenadas hacia el río Chicamocha. El río Chicamocha queda 3 kilómetros vía hacia Duitama, 3 kilómetros vía Duitama. Fueron drenadas ya con el tiempo para aprovechar las tierras para los cultivos y la ganadería, toda la agricultura. Por eso es que se llama el pantano de Vargas. Ahora, ¿por qué se llama Vargas? Resulta que esa casa museo que ustedes ven allá al frente, la blanca, esa es una casa de la época. Ahí habitaba una familia de 12 hijos y la pareja de esposos, total 14, y fueron inocentemente fusilados y enterrados en el patio de esa casa por el comandante de los españoles, José María Barreiro, al considerar de que esa familia eran informantes de Simón Bolívar. Y Barreiro manda matar los 12 hijos delante de los padres para que sintieran dolor, porque los creyó informantes, traicioneros. Por eso quedó el nombre del pantano de Vargas, en homenaje a la familia Vargas. Bueno, la batalla comienza cuando Simón Bolívar él parte de Mantecal, Venezuela, atravesó los páramos de Pisba, llega a Gámez, a Corrales y Tópaga. Ahí tiene enfrentamientos pequeños. Los españoles se encontraban acantonados en Sogamoso, allá tenían el cuartel los españoles. Pero de ahí se vinieron hacia Paipa y le cortaron el paso a unos patriotas que se encontraban por los lados de Belén y Cerinza. Estos patriotas que estaban en esos municipios estaban ahí con el objetivo de reunirse con el ejército libertador, el ejército de Bolívar. Bolívar llegó el 20 de julio a Duitama. El 21 pasó a los criaderos de Bonza, donde hoy en día queda el batallón de caballería Silva Plaza. ¿Sí conocen el Silva Plazas? Ahí en los criaderos de Bonza. Ahí él instala su base o cuartel general. De ahí Bolívar decide que va a enviar a 40 de sus hombres a mando de un oficial y los envía por toda esa colina que vemos allá, por toda esa filosofía, por toda esa cordillera. Pero solamente envió a 40. Barreiro, quien se encontraba en Paipa, él dijo también, pues yo también voy a hacer una avanzada, a ver qué hay por allá. Y envió el doble, a 100. Los españoles siempre tuvieron mejor armamento. El primer encuentro de aquí en la batalla del Pantano Vargas fue en Cruz de Murcia. Así observamos esa luz blanca o la luz amarilla que hay allá. Ahí se ven las torres de energía. Ahí es el primer enfrentamiento aquí en la batalla del Pantano Vargas, donde estas dos tropas se encuentran haciendo cada uno su reconocimiento. Pues 100 contra 40 fácilmente derrotaron a los patriotas porque con mejor armamento aniquilaron todos los patriotas. Entonces le llevaron la noticia a Barreiro hacia a Paipa de que ya los patriotas estaban aquí, pero ellos no habían llegado aquí, solamente habían enviado 40. Entonces Barreiro inmediatamente trajo las tropas de Paipa y las instaló en la casa de las 6 ventanas.
esa casa que observamos al fondo, a 1 kilómetro, ¿sí la ven? Sí. La grande, no estas pequeñitas, sino la grande que está allá en medio de los árboles. Se llama la casa de las 6 ventanas porque tiene 6 ventanas por cada una de sus fachadas. Esa casa era de un español llamado José Antonio Díaz. Les voy a contar algo. José Antonio Díaz y don Juan Vargas eran los dos terratenientes en esa época de aquí, del sector del Pantano de Vargas, y no se llevaban muy bien. Entonces José Antonio Díaz echó al agua a la familia de don Juan Vargas y le dijo a Barreiro que la familia Vargas le tenían un presente o que le tenían un recibimiento a Simón Bolívar. Pues Barreiro inmediatamente toma represalias contra la familia de don Juan Vargas y viene y los van a matar por eso, porque cree que son informantes. Es por eso que mandó a matar a la familia Vargas, porque don José Antonio Díaz prácticamente los metió en problemas. Entonces, ese español le dio todo el apoyo a Barreiro y le prestó esa hacienda para que la tomara como base o cuartel general. Barreiro, al darse de cuenta de que los patriotas todavía no habían llegado acá, entonces ordenó a su ejército tomarse en las partes más altas, porque él decía que el que tenía el poder de las alturas también tenía el poder de la victoria. Y se tomaron ese cerro, allá donde están las crucecitas y los tubos, ¿sí lo alcanzan a observar? Se llama el Cerro del Picacho, pero es más conocido como el Cerro de la Guerra. Hace 200 años eso era pelado, la movilización era muy fácil. Entonces él ordena al ejército que se tomen las partes más altas. Bolívar, al darse de cuenta de que sus 40 hombres no volvieron, dijo, pero ¿qué pasó con mis 40 hombres? Pues él ya presintió que los españoles estaban acá y que ya posiblemente le habían matado todos los 40 soldados, ya que ya no iban a volver. Entonces le ordenó a los hermanos Villate y al alcalde de la época de Tibasosa, Javier Villate, que le construyera 14 balsas para él poder cruzar el pantano. Y partieron de Bonza el 25 de julio de 1819 a las 2 de la mañana. Resulta que como esas balsas fueron construidas de un día para otro con madera verde, sauce verde, pues la mayoría de balsas se rompieron cruzando el pantano y tenían como adversario el río Chicamocha, que les digo que en época de invierno se crecía y era difícil pasar el pantano. Bolívar sigue en desventaja y pierde muchos hombres porque ellos no eran diestros remando ni mucho menos nadando. Llegan a las 10 de la mañana, aquí desde las 2 de la mañana, llegan a las 10 de la mañana, están llegando los primeros patriotas acá. Bolívar se instaló en ese cerrito que vimos allá al fondo, ¿sí lo ven? Ese caminito en piedra que hay. ¿Ya lo observaron todos? No. Allá se alcanzan a ver los banderas. Es el más pequeñito, el que queda 500 metros aquí para allá. Bolívar se ubicó ahí, ese es el famoso Cerro de Bolívar. Pero él no se hizo ahí porque él quiso. Lo que pasa es que cuando él llegó, pues ya los españoles llevaban 2 días antes acá. Estaban mejor descansados, bien alimentados, bien dormidos. Bolívar entonces se da cuenta que los españoles ya tenían tomadas las mejores posiciones, que le había ganado. Pero era el único punto que tenía para la batalla que él iba a dirigir en esos momentos. Y le dio la orden al general Francisco de Paula Santander. El general Santander era el que le dirigía, el que le organizaba los ejércitos. Le dio la orden de que subiera por la parte de atrás de ese cerro, que hiciera retroceder a los españoles aquí hacia el pantano. Pero fueron 4 intentos fallidos que el general Santander no podía llegar allá a la cima de ese cerro. ¿Por qué? Pues porque como los españoles llevaban 2 días antes acá, tenían ventaja, bien alimentados, bien descansados, bien dormidos, buen armamento, mejor entrenados militarmente, pues los patriotas habían acabado de llegar de los páramos de Pisba. Bolívar perdió 1000 hombres atravesando los páramos de Pisba sin necesidad de pelear. La caballería se les quedó sin caballos, pues ellos subían. Los españoles fácilmente lo que hacían era retrocederlos hacia atrás, hacia la quebrada de Varguitas que queda detrás de ese cerro. Entonces Bolívar se da cuenta que el general Santander le quedaba difícil. Entonces le dio la orden al coronel Jaime Rooke. El coronel Jaime Rooke tenía al mando la Legión Británica
La Legión Británica le estaba colaborando a Bolívar también o a Colombia en esa época, porque Inglaterra tenía conflictos también con España en esa época, entonces habían mandado la Legión Británica que apoyara a Bolívar. Bueno, el coronel subió con la Legión Británica, hizo retroceder a los españoles aquí hacia el pantano, pero en ese enfrentamiento Jaime Rook fue herido en el brazo izquierdo de un balazo de un mosquetón en esa época. El brazo le quedó colgando de un tendón. Se lo llevaron inmediatamente trasladado hacia la casa de Varguitas, que queda 500 metros detrás del Cerro de Bolívar, para amputarle el brazo, hacerle la cirugía. Pues resulta que el médico de la época que lo estaba atendiendo, que venía en toda la campaña, no tenía los mismos medios que hoy en día hay para practicar una cirugía urgente. Y lo primero que encontró fue un serrucho y le amputó el brazo con un serrucho para evitar de que no le corriera gangrena o infección. Le amputan el brazo de una con un serrucho. Dice la historia que él muy valientemente él mismo levantó el brazo izquierdo que fue el que le perdió con el derecho y decía: viva, viva la patria. Si con este brazo he vencido, con este otro brazo venceré. O sea que todavía se sentía con fuerzas para pelear, que lo dejaran seguir peleando. El médico de la época, Tomás Forley, le pregunta pero que a qué patria se estaba refiriendo. Recordemos que él era inglés y estaba en Colombia. Él le dice, orgulloso, que no la patria que lo había visto nacer, sino la patria que le había de dar sepultura. Se refería a Colombia, porque a pesar de ser inglés estaba peleando en Colombia y se sentía un colombiano más también, al defendernos a nosotros. Entonces, pero desafortunadamente, los esfuerzos del médico fueron en vano. Jaime Rook le corre gangrena y muere desangrado a las 24 horas. En honor al coronel Jaime Rook, hoy en día está construido el parque principal de Paipa. Se llama Parque Jaime Rook. Bueno, mientras tanto, Barreiro, desde allá, desde la casa de las 6 ventanas, observó de que los españoles habían clavado la bandera española allá en la cima de ese cerro y dijo: viva España, viva el rey de España, ni Dios con su infinito poder me podrán quitar esa gran victoria. Dice la historia que ese fue el peor error que pudo haber cometido Barreiro, haber desafiado a Dios. Pues yo creo que cualquier ser humano también, el que se atreva a desafiar a Dios, pues mire lo que sucedió. Pues era época de invierno. Las armas que ellos traían eran escopetas de fisto, fusiles de chispa y mosquetones de mecha y pólvora. La pólvora y todo eso se les mojó, no les quedó funcionando para nada. Entonces la lucha quedó cuerpo a cuerpo, a lanza y bayoneta, como lo está representando el monumento. La ventaja que ellos tenían eran que ellos eran más hábiles, más diestros manejando la bayoneta, manejando la bayoneta. Bueno, entonces, al sentirse poderoso, creyó que ya la batalla era él, creyó que la victoria ya era él. Y le dio la orden al capitán Ramón Francisco Bedoya, que era el que estaba al mando de la caballería española. Y le dijo: capitán Bedoya, vaya y acabe con Bolívar, ya no quiero ver a esos indios andrajosos de los patriotas. Los llamaba así por las condiciones en que ellos vienen vestidos, desnudos, con ropas de niños o faldas que les regalaron en Socha. Resulta que ellos llegaron un domingo a Socha cuando la mayoría de la gente se encontraba en la misa. La mayoría de las mujeres utilizaban muchas faldas o enaguas al tiempo, hasta 5 faldas unas sobre otras. El alcalde de la época y el párroco reúnen a toda la gente que se encontraba por ahí dentro de la iglesia para que hicieran donaciones al ejército. Reunieron de 18 a 20 cargas de ropa. Pero les voy a contar una historia muy bonita que pasó allá en Socha, que fue lo que motivó a que el pueblo se compadeciera del ejército. Había una niña que se llamaba Matilde Anaray. Matilde Anaray era una campesinita muy humilde que no tenía recursos, era muy pobre la niña, no tenía recursos para comprar un vestido, cuidaba rebaños, llevaba mucho tiempo recolectando los sobrantes de la lana de las ovejas que quedaban en las cuerdas, con el anhelo de tejer el vestido, de estrenarse un vestido, de estrenarse su vestido. La niña logra reunir toda la lana, teje el vestido,
el primer domingo que ella bajó contenta estrenando el vestido, pues se encontró con el ejército y al verlo en esas condiciones fue tanta la tristeza que le dio a la niña que fue la primera en dar un paso al frente y donar el vestido que con tanto esfuerzo había creado. Y pues eso fue lo que motivó al resto del pueblo, de que si esa niña humilde había donado el vestido nuevo que con tanto esfuerzo había creado, porque el resto de mujeres o de personas que estaban ahí no se iban a poder quitar todas esas faldas o ropas que les estaban sobrando. Entonces reunieron de 18 a 20 cargas de ropa que fueron repartidas a todo el ejército libertador, así al azar, eso no fue nada. Bueno, se vino la caballería española a acabar con Bolívar, se vino la caballería española. Bolívar desde allá, desde el cerro, él se sintió muy preocupado, se sintió perdido, asustado ya también. Y lo primero que hizo fue mirar al cielo y dijo, Virgen de allá donde hacen los tiestecitos, protégenos porque se nos ha venido la caballería encima y se nos ha perdido esta batalla. Pero resulta que él en ese momento de desespero, de susto, pues no se acordó cuál era la Virgen de los Tiestecitos, solamente se acordó de que allá hacían ollas y tiestos de barro como en Ráquira. Se refería a la Virgen del Rosario de Tutasá, pero en ese momento de susto solamente miró al cielo y terminó diciendo, de allá donde hacen los tiestos. Era la Virgen del Rosario de Tutasá que hacía unos días había pasado por Tutasá y le había pedido a la Virgen que le ayudara en una batalla que se le aproximaba. Pues era esta batalla. En esos momentos de susto y desespero de Bolívar es cuando aparece el héroe de la batalla, el primero que viene allá a la cabeza de todos, el más alto. ¿Sí saben quién era él? El coronel Juan José Rondón. Y le dice a Bolívar, mi general, pero ¿cómo es posible que se nos vaya a perder esta batalla si aún ni mis hombres ni yo hemos peleado? Permítame hacer una lanzada, una entrada. Bolívar en su desespero observó la valentía de Juan José Rondón, lo ascendió de grado, lo ascendió a coronel y le dice, coronel Rondón, haga lo que usted pueda, salve usted la patria. Ese es el lema que hoy en día llevan los grupos de caballería del ejército. Salve usted la patria porque estamos perdidos, le dice Bolívar. Juan José Rondón se sintió ascendido, tomó la lanza y dirigió la mirada hacia el cerro donde se encontraba la bandera española. En ese momento le llegaron a Bolívar un arreo de caballos de las haciendas de Sotaquirá. Esos caballos eran cerreros salvajes, sin amansar, recién salidos de corral. Se inventan una estrategia con esos caballos, pues reemplazan esos caballos cansados con los que venían de los páramos de Pisba y Paya, reemplazan por esos potros salvajes. Juan José Rondón toma uno de esos potros y ahí es cuando le dice a los de la caballería, camaritas, camaradas, los que sean valientes, síganme al combate porque ha llegado el momento de triunfar o de morir. De 600 que él tenía al mando, porque él estaba al mando de la caballería, de 600 solamente lo siguieron 14, los más valientes. Pero no quiere decir que esos 14 y 15 con él hayan sido los que hayan ganado o peleado todos solos en la batalla. No, eso es algo imposible. ¿Cómo van a 14, 15 con Juan José Rondón a pelear contra 3100 hombres que tenía Barreiro? Y Bolívar no alcanzaba a tener 2100. Por eso dice, síganme los valientes, los siguieron los valientes. Se vienen dispuestos a morir en forma de punta de lanza o de flecha como está representado en el monumento. Llegan aquí al Cerro del Cangrejo. Esto se llama el Cerro del Cangrejo porque aquí habitaban cangrejitos de agua dulce en esa época. Y si observamos el monumento, le miramos la forma de la tenacita del cangrejo. El maestro Rodrigo Arenas Betancourt le hizo homenaje a todo, a las armas, al cerro. Bueno, llegan aquí al Cerro del Cangrejo con los 14 lanceros. Juan José Rondón observa de que los españoles venían formados de a 4 en fondo y le dijo a 7 de sus jinetes de que se bajaran y que amarraran la cola de los caballos en forma de cadena. Recordemos que eran salvajes sin amansar. Entonces, que los amarren de la cola de las colas unos con otros. Hay versiones y malicia indígena ya, resabios de los llaneros, pero eso son muchas veces son versiones. Resulta que a esos caballos
Al parecer, les untaron ají en el rabo.